¿Sabías que el 71... Yo no estoy escuchando nada, si hay algo que estén, porque ahorita salió una voz, pero no estoy escuchando nada. Buenas noches a todos. ¿Sabías que el 71% de la superficie terrestre está cubierta por mares y océanos? ¿Y te has preguntado cómo se mueve la mayor parte del comercio internacional de mercancías? Es por mar. Más del 80% del comercio global se transporta a través de los océanos, en los miles de puertos alrededor del mundo. Sí, entre 6.000 y 7.000. Pero, ¿sabías que 118 puertos en América Latina y el Caribe son encargados de mover la carga de toda la región? En Ecuador contamos con 10 puertos marítimos, entre ellos uno de los más importantes de la región, el puerto de Guayaquil, que se encuentra en el top 10. Pero, ¿qué impulsa todo este movimiento? El crecimiento constante y la demanda en la gestión de los puertos. Sé parte del motor que impulsa el comercio internacional. La maestría en gestión marítima portuaria de la Universidad San Gregorio de Portoviejo es para ti, siempre en movimiento, siempre en crecimiento. Somos la ruta al éxito. Hoy, hablar de puertos ya no es hablar únicamente de infraestructura, es hablar de conectividad global, de tecnología, de competitividad y de futuro. Muy buenas noches con todos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. En un mundo que avanza hacia la globalización 4.0, los sistemas portuarios se transforman, evolucionan y se convierten en actores clave del desarrollo económico y social. Bajo esta mirada, la academia también asume un rol fundamental: formar profesionales capaces de liderar estos cambios, comprenderlos y gestionarlos estratégicamente. En este contexto, la Universidad San Gregorio de Portoviejo, a través de su oferta de posgrado, abre este espacio de análisis y reflexión académica con el presente webinar, Los puertos y la nueva globalización 4.0. Para dar inicio formal a esta jornada, invitamos a la ingeniera Andrea Ruiz Vélez, PhD, jefa de nuestro departamento de posgrado, quien nos acompañará con las palabras de apertura. Muchas gracias a todos los presentes. Un agradecimiento profundo a Janet, quien es nuestra anfitriona del día de hoy, coordinadora de la Maestría de Gestión Marítima y Portuaria, y también a Oscar, quien nos acompaña en este día como ponente, por supuesto a todo nuestro equipo de comunicación y también a todas las personas que se conectan el día de hoy a este webinar. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Es un placer extenderles en este día un afectuoso saludo a este webinar denominado Los puertos y la nueva globalización 4.0. Es un espacio importante para explorar cómo los puertos se posicionan como ejes estratégicos en el comercio mundial ante los desafíos de la digitalización, la sostenibilidad y, por supuesto, no podemos dejar de un lado las cadenas de suministro globales. Como les mencionaba, hoy contamos con un gran experto, el magíster Oscar Medina Mora, quien nos va a guiar a través de sus conocimientos, su experiencia, tendencias innovadoras y oportunidades para la gestión portuaria del futuro. Desde el Departamento de Posgrado de la Universidad San Gregorio de Portoviejo nos sentimos muy congratulados de recibirlos y sobre todo de aportar a ustedes como profesionales en esta área. Y pues no podemos dejar de mencionar que la maestría en gestión marítima y portuaria está haciendo este aporte a todos los profesionales quienes se encuentran en el campo laboral en esta área que es de relevancia para nuestro país y que no solamente afecta al Ecuador, sino también a todos los países del mundo. Entonces son profesionales ávidos
de mucha actualización y para eso estamos aquí, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, fortaleciendo este perfil. Les deseo el mejor de los éxitos. Siempre digo, tenemos a un excelente ponente y sáquenle el jugo, hagan muchas preguntas para que se vayan fortalecidos en esta tarde académica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora, y por supuesto en este espacio extendemos un grato saludo a nuestras autoridades institucionales que respaldan este tipo de iniciativas. Hablar de la maestría en gestión marítima y portuaria de la universidad sin duda es hablar de un programa que prepara líderes capaces de tomar decisiones en escenarios complejos, integrar procesos logísticos y aportar al desarrollo de sus territorios. Y para brindarnos mayor información más detallada del programa que propone nuestra Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, me permito presentarles a la ingeniera Janet Salvador Moreno, PhD, coordinadora de la maestría. Muy buenas noches con todos. Es un verdadero gusto darles la bienvenida a este espacio de presentación de la maestría en gestión marítima y portuaria. Nos convoca hoy un interés común: comprender, fortalecer y liderar uno de los sectores más estratégicos para el desarrollo económico de nuestro país y de la región. El ámbito marítimo portuario no solo moviliza mercancías, sino que conecta territorios, dinamiza economías y genera oportunidades de crecimiento sostenible. En este contexto, esta maestría surge como una respuesta académica rigurosa y pertinente, orientada a formar profesionales capaces de enfrentar los desafíos actuales del sector. Antes de continuar, es importante destacar que este programa cuenta con el respaldo institucional de nuestras autoridades universitarias, quienes han apostado firmemente por el fortalecimiento del posgrado como eje de transformación académica y profesional. Aquí los podemos observar: está nuestra canciller, la doctora Jimena Guillén Vivas, nuestro rector, el arquitecto Jaime Zambrano, nuestra vicerrectora, la doctora Katy Loor, y nuestra jefa de posgrado, quien ya nos ha brindado unas palabras de bienvenida, la doctora Andrea Ruiz Vélez. A través del liderazgo de este grupo se garantiza no solo la calidad del programa, sino también su alineación con las necesidades del entorno y los estándares de la educación superior. La maestría ha sido diseñada con un enfoque estratégico orientado a desarrollar competencias que permitan comprender y gestionar y optimizar los procesos del sistema marítimo y portuario. Tiene una duración de 12 meses, es totalmente en línea. Nosotros esperamos verlos, eso sí, el día de su graduación. Hemos planificado un horario bastante apropiado, bastante cómodo para los profesionales. Trabajamos los días miércoles, jueves y viernes de 6:30 a 10 de la noche y los sábados de 8 a 12:30 del día. 2 semanas consecutivas, luego una libre, y adicionamos a esa libre todos los feriados nacionales. Tenemos dos modalidades de titulación que creo que hace atractivo el programa, que es el de elaboración de un artículo científico y obviamente el examen complexivo como segunda alternativa. Tenemos convenios institucionales con la AME, con la Empresa de Movilidad del Norte, y tenemos también con la Cámara Empresarial de Manta. Así que todos aquellos profesionales que estén insertos en algunas de estas instituciones, pues tienen un descuento interesante para poder realizar este programa como un proceso de motivación para cada uno de ustedes. Finalmente, la maestría también nos permite el poder participar de una pasantía voluntaria en el puerto de Iquique, que está ubicado al norte de Chile. Aquí en las imágenes vemos algunos de nuestros estudiantes de la primera corte que se decidieron por esta opción y vivenciaron de primera mano, pues, todos los conocimientos, experiencias, dinámicas del puerto de Iquique. En la foto central lo podemos observar con su gerente, el o, Rubén, ay, y se me fue el apellido, debe ser Tacaño, definitivamente mi compañero, como gerente del puerto, y regresaron muy fortalecidos por toda la guía que recibieron dentro de esas instalaciones. Así que yo aspiro y espero pues poder que ustedes también se sumen a este programa que realmente se ha hecho
conciencia social y con mucho interés de poder desarrollar profesionales en el ámbito portuario que realmente vengan, aportan a nuestras economías y que además se proyecten internacionalmente como profesionales a ubicarse dentro de cualquier puerto de la región o del planeta. Con esas palabras yo concluyo y le cedo la palabra a Mari Carmen. Bienvenidos también. Muchísimas gracias, estimada doctora. Es momento entonces de abrir paso para nuestra exposición del día de hoy. Sin duda alguna se compartirán conocimientos que el día de hoy están esperando quienes nos acompañan a través de este enlace. Quisiera comentarles la metodología que vamos a realizar en este día. Tendremos una intervención principal de 25 minutos a cargo de nuestro expositor invitado. Posteriormente abriremos un espacio de conversatorio donde podrán interactuar a través del chat de la plataforma Zoom con preguntas y comentarios. También estaremos muy atentos a través del grupo de WhatsApp Maestría Marítima y Portuaria, que contamos también con la presencia de algunos de ellos conectados en la plataforma para que puedan generar sus preguntas y comentarios, y tendré la oportunidad de también leerlo a través de esta conexión. Al finalizar, podrán dejarnos sus datos para el envío posterior del certificado de participación. Era una de las preguntas comunes que teníamos a través del grupo de WhatsApp. Cuando estemos en los minutos finales del evento, compartiremos a través del chat una encuesta en donde ustedes nos ayudarán llenando la encuesta de satisfacción y a la vez sus datos nos servirán para la entrega de certificado. Entrar en el análisis de la globalización 4.0 desde el ámbito portuario requiere experiencia, visión y conocimiento profundo del sector. Por eso el día de hoy nos acompaña un profesional cuya trayectoria ha estado marcado precisamente por ese recorrido. Me permito presentarles a Óscar Medina Mora. Desde 1990 ha estado vinculado al mundo marítimo y portuario, desarrollando su trayectoria en áreas operativas, financieras y de gestión dentro de la logística portuaria y el transporte marítimo, tanto en el sector público como privado. En los últimos años ha enfocado su trabajo en la dirección de proyectos de inversión, participando en equipos multidisciplinarios en procesos de formulación, implementación y seguimiento. Además, ha asesorado a gobiernos de países como El Salvador, Paraguay, Perú y Colombia, aportando al fortalecimiento de la competitividad portuaria y su impacto en el desarrollo económico y social. En el ámbito académico es docente de posgrado y autor de importantes obras como El puerto y el rompecabezas de la competitividad, además de múltiples documentos de análisis e investigación. También es coautor del libro Se le tiene, Finanzas, Proyectos y mucho más, y co-creador del juego colaborativo de roles Comex Sports, una herramienta innovadora para el aprendizaje en este campo. Sin duda una trayectoria que nos permitirá comprender con mayor profundidad los desafíos actuales del sector. Le damos la cordial bienvenida y le cedemos el espacio, Magíster Óscar Medina Mora. Mari Carmen, mil gracias Janet, mil gracias doctora Andrea. Primero un honor estar aquí compartiendo con ustedes. 110 personas conectadas. Ya puedo decirles a mis hijos que soy un influencer. Entonces, me tiene muy contento de la acogida de este webinar y espero no defraudar. Lo que vamos a hacer es que yo quisiera interactuar con la mayoría de personas y lo que voy a hacer es como una primera presentación muy provocadora para que abramos como el apetito a hacer preguntas. Creo que lo más importante que podemos tener ahora es una conversación. En un mundo, digamos, privado de la atención y en un mundo donde todo el mundo vive de afán y no oye a los demás, creo que la conversación es un punto muy importante y es un privilegio estar con 111 personas conectadas. Entonces, voy a proceder para darle prioridad al tiempo a compartir con ustedes, como les digo, una presentación que que teníamos que tenemos preparada para esto como una introducción. Y espero pues tener una conversación con ustedes. Veo amigos como Octavio Doer, por dicho, no alcanzo a mirar todos los que están, pero ahí vamos hablando y espero que toda la conversación sea muy fluida. Entonces, pues sí, nos convoca
esta preocupación, más que una preocupación, una ocupación, ¿para dónde van los puertos? Estamos en un punto en donde hay un fin de ciclo corto y un fin de era larga. El fin de la era larga es la cuarta revolución industrial que nos trae muchas cosas, pero en los puertos también se han generado unos ciclos interesantes la, desde la presentación. Entonces, vamos a continuar. Lo primero es como con un contexto que quisiera que todos tuviéramos como claro, como la base de la discusión, más que de la discusión de la presentación, la base teórica de la presentación, y es, estamos entrando a una etapa de la globalización moderna que hemos llamado una globalización 4.0 que coincide con la cuarta revolución industrial. Entonces, en ese contexto, ¿cuál fue la primera fase de la globalización moderna? Es parte, digamos, de la caída del muro de Berlín. En la historia, ningún hecho, digamos, sucede de la noche a la mañana, pero de alguna forma, para poder tener una caracterización, una fenomenología de los procesos, se trata de puntualizar una fecha. Entonces, esta fecha está en el año 89, en donde cae el muro de Berlín y abrazamos todos esta idea de la democracias liberales como el modelo, digamos, a seguir. Es ahí donde Fukuyama escribe su famoso libro del fin de la historia del último hombre, como diciendo, ya hemos llegado a un punto en donde la sociedad ha madurado un modelo social en el cual podríamos ser más prósperos y pacíficos. Ese modelo social estaba basado en el libre mercado. Se organiza entonces la OMC. La OMC lo que procura es bajar barreras arancelarias y pararancelarias que dificultaban el flujo del comercio. Y así arrancamos, digamos, los años 90. Como les digo, no hay una fecha en la historia, los procesos históricos no hay fechas precisas, pero se trata de colocar una fecha, digamos, de inicio como referencia. Y empezamos a hacer una deslocalización industrial hacia la China. Esa deslocalización industrial hacia más que la China, hacia el Asia-Pacífico, tampoco es que haya iniciado ese noviembre. Inició también, se pone una fecha simbólica en el 78, cuando Deng Xiaoping hace los acuerdos de productividad y empieza, digamos, a gestionarse también mucho antes, cuando las visitas de Nixon se me va el nombre del canciller de Nixon, ahorita me acordaré, y empiezan, digamos, a pedir una apertura en la China, pero ya esa apertura, digamos, después de un flujo masivo de capitales hacia el Asia-Pacífico, entonces empieza a verse materializada y ya inicios de los 2000 ya la China es la fábrica del mundo y Estados Unidos es el poder dominante en la geopolítica. En estos aspectos fundamentales hay dos protagonistas importantes en este proceso que nos lleva de esto a la generación de este mundo, y es el computador personal que aumentó la productividad, inicia un proceso de digitalización, pero este computador va a generar que la conexión de estos computadores personales empiece a generar lo que después vamos a conocer como el Internet y que hoy nos va a llevar a un mundo totalmente digitalizado. Entonces hay una primera fase en donde, digamos, la masificación de ese computador personal empieza a reducir los tiempos de a facilitar el flujo de información, y en esa fase
hay un elemento muy importante y es el contenedor marítimo, porque el contenedor marítimo logra materializar lo que los flujos virtuales se empiezan a facilitar. Entonces, ese contenedor marítimo inicia y nuevamente volvemos. Este sí de pronto tiene una fecha muy cierta, que es en el año 56, cuando McLean empieza a probar con una unidad de embalaje reutilizable, pero esa unidad de embalaje reutilizable, digamos, había sido utilizada antes en escalas menores como el tonel, el barril. Entonces ahí empezamos a tener unidades de embalaje que facilitan las operaciones de carga y descarga. Ya para esta segunda fase de la globalización, los buques empiezan a crecer en tamaño y empezamos a tener buques más grandes que permiten un mejor aprovechamiento de las economías de escala. Y empezamos a tener que se empiezan a generar unos cuellos de botella, y empezamos a identificar esos cuellos de botella en los sistemas de transporte marítimo. Estos primeros años de la globalización, el hecho de que empecemos a importar cosas desde la China a un precio menor, apoyados en aspectos como la mano de obra barata de China, empieza a generar una burbuja de consumo, que gracias a la digitalización de los capitales empieza a generarse, digamos, una sobredemanda, sobre carga del sistema financiero, y llega la crisis del 2008. Esta crisis del 2008 evidencia unos problemas que tenía la globalización, como que la deslocalización industrial empezó a generar problemas de desempleo, empieza a generar aspectos como el hacer, digamos, reflexiones sobre la soberanía nacional, sobre la generación de empleo, sobre depender de otros, que en la teoría de Fukuyama, la dependencia comercial de otros iba a eliminar la posibilidad de guerras en la medida que todos estamos entrelazados. Y a partir de ahí empieza un proceso desde el 2008 hasta el presente, de revisar todo el tema de globalización, y en ese proceso el primer salto es el primer gobierno de Trump, en donde Trump empieza a poner de manifiesto este tema del desempleo. En Europa también empieza a haber un movimiento antiglobalización, que empieza a cuestionarse todo el tema de flujos de capital, flujos de personal, y ahí irrumpe una disrupción que es el COVID. Y en el COVID lo que empezamos a tener es se evidencia una dependencia muy grande de la China, una dependencia muy grande del Asia-Pacífico, y además de eso, las herramientas de digitalización que ya estaban, digamos, hechas, se empiezan a poner, digamos, en funcionamiento, y empezamos a tener una nueva realidad en materia de economía, mediada por la IA, la inteligencia artificial, y ahora entrando nosotros en este año, desde el año pasado, entrando a una era en donde la globalización va a estar regionalizada. Vamos a tener Europa empieza nuevamente a pedir su lugar en el mundo, y la China nuevamente insiste en que ellos son, digamos, la potencia global. Y ahí entonces empieza a haber, digamos, como unas reflexiones del sur global, de para dónde vamos y hacia qué bloque
nos vamos a juntar. Algunos más en órbitas, en el Interland, por decirlo, de unas potencias, entonces no nos queda de otra, y otros con una mayor movilidad en ese tema. Entonces, este es el escenario, el contexto en donde se da esto, y en el transporte marítimo y en los puertos, entonces, ¿qué tenemos? En el transporte marítimo, en los puertos, tenemos que desde el año 86, desde el año 1886 se venía hablando del ciclo marítimo, el ciclo logístico en economía general. Desde mucho antes se hablaba del ciclo del cerdo, y es cuando hay una asincronía cíclica entre la oferta y la demanda. Me explico. En los primeros años, al bajar los aranceles y las barreras para arancelarias, y al tener un uso masivo de los contenedores, empezó a haber una, eh, un uso mayor del transporte marítimo. Al haber un uso mayor del transporte marítimo y una oferta limitada del transporte marítimo, entonces la oferta, digamos, bien en las primeras reestructuraciones portuarias hicieron que los puertos fueran más eficientes. Entonces, en los primeros años, por allá en los años 90, la oferta a flote alcanzó a cubrir el crecimiento de ese comercio, pero llega un punto en que esos buques no alcanzan a cubrir el crecimiento de eso, y los fletes tienden al alza. Al tender los fletes al alza, los navieros, los armadores, se estimulan y empiezan a ordenar la construcción de barcos de todo tipo. Entonces empiezan a ordenar la construcción de barcos, y esos barcos demoran en que sean construidos. Entonces hay una asincronía para poderse adaptar a las necesidades de la demanda. Pero cuando los barcos salen, mientras los barcos salen, los fletes siguen creciendo, pero ya a finales de los años 2000, el, el, el precio del flete, en la medida en que los barcos iban saliendo, se empieza a estancar. Resulta que en el año 2008, que es la crisis, se cae la demanda, y coincide ese año con que hay una sobreoferta de los barcos. Hay mucho barco y se cae la demanda. Entonces, digamos, la siguiente fase es una fase de depresión, en la cual los navieros mandan a chatarrizar algunos barcos, y, digamos, supuestamente a partir de los 2008 se debía caer la oferta, y de esa forma volver al ciclo, nuevamente hacia ofertas menores, y nuevamente el ciclo comenzaba. Pero ¿qué pasó en el 2008? Que los navieros decidieron apostar el doble o nada, y decidieron ampliar por diferentes razones. Una de las razones mejoras en la ingeniería, en los aceros, en los motores. Entonces lo que hicieron fue chatarrizar los buques pequeños, pero hacer buques muchísimo más grandes. Esos buques muchísimo más grandes incrementaron la oferta, incrementaron la oferta, incrementaron la oferta, y al incrementar la oferta, quienes tenían el capital suficiente para hacer buques más grandes lograron prestar servicios a precios competitivos. Los navieros pequeños o se quebraron o se fusionaron con las navieras grandes, y se generó, digamos, un oligopolio ahorita en el mercado marítimo y portuario, en donde unas pequeñas empresas, un pequeño número de empresas, enormes empresas, controlan el transporte marítimo. Esas empresas entonces se integraron verticalmente en la cadena,
y empezaron también a querer controlar los puertos. Entonces hay grandes operadores que operan los puertos. Ese ciclo continúa hasta que entramos en la globalización 4.0. Entonces, esas grandes empresas en un gran oligopolio, lo que hacen es que empiezan a implementar herramientas de inteligencia artificial, eficiencia, automatización, tanto en puertos como en transporte marítimo, y entramos entonces en una era en donde los puertos continúan siendo infraestructuras estratégicas para las naciones, para las regiones, para la globalización regionalizada, pero esos puertos son diferentes a los puertos de hace 30 años. En estos puertos ya no son intensivos en mano de obra como eran hace 30 años, sino son intensivos en capital. Entonces ya uno va a ver unos terminales en donde no se va a ver personal, en donde las operaciones de los equipos o son automatizadas o son remotas, en una sala de control, en donde los puertos tienen que estar conectados a sistemas de transporte eficientes, ¿sí? En donde la seguridad de los puertos va a ser también automatizada, en donde tienen que ser muy amables con el medio ambiente, donde tienen que estar pendientes de energías renovables, eh, tratar de llegar a puntos de ser carbono cero. Entonces, todo eso nos trae unos retos muy, muy relevantes para los gestores del sector marítimo y portuario. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que mientras no nos inventemos la, la transmutación, es necesario llevar y traer cosas. O sea, mientras no nos inventemos que yo meta en una cápsula una carga y le diga mándemela hacia otro lado y los átomos se vayan viajando y después allá se vuelvan a juntar en la carga, mientras no nos inventemos eso, pues vamos a tener que movilizar carga. O sea, el sistema económico va a seguir dependiendo del sistema de transporte marítimo y de los puertos. Entonces, ¿cuál es el gran reto del gestor moderno de transporte marítimo y puertos? Hay un reto sobre la relevancia, o sea, por qué es importante el sector, y otro reto sobre cómo me voy a distinguir de los otros puertos para yo ser competitivo. Porque los puertos están ahora en un escenario de competencia. En el caso colombiano, por ejemplo, los Interland de todos los puertos se traslapan. Entonces, el usuario portuario en Bogotá tiene opciones en todos los puertos y tiene que mirar cuál es el que mejor le preste el servicio. Entonces pasamos de servicios que eran meramente relevantes, o sea, necesarios, a servicios que mantienen su relevancia, pero tienen que distinguirse en un mercado competitivo. Entonces, en el sector de la relevancia, de por qué el sector portuario es importante, tengo que hablar de confiabilidad, o sea, la certeza de que me van a prestar el servicio. También tengo que hablar de productividad. El servicio me lo tienen que prestar en forma eficiente. Tengo que hablar también sobre seguridad, o sea, que el servicio me lo presten y esté libre de riesgo. Todas estas características son características de la relevancia del puerto. Entonces, en ese sentido, el gestor portuario tiene que entender que ya no va a haber su gestión como un eslabón aislado de la cadena, sino que hace parte de una cadena de suministro que va desde el origen hasta el final y tiene que entender esa cadena y tiene que integrar en su cabeza esa cadena para poder prestar los servicios. Y lo principal es que el puerto no le genere fricción al usuario. O sea, que las operaciones del puerto se hagan con fluidez, con facilidad, sin fricción.
En el campo de la distinción, entonces yo tengo que estar mirando permanentemente, innovando, generando unas teorías de negocio para poder innovar y poniendo esa teoría en experimentación en el choque contra el mercado. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a poner un centro de distribución. Ese centro de distribución, ¿qué va a hacer? Voy a tratar de agregarle valor al cliente en esto. Y yo entendiendo que estas características de la relevancia ya no son suficientes, yo me tengo que distinguir de los otros puertos. Y para eso tendré que tomar decisiones, decisiones que me permitan tener una identidad o un rasgo propio de mi puerto que me permitan diferenciarme, tener una distinción sobre esto y sobre todo ser muy flexible en el uso, en las decisiones que tome y en las posibilidades que tenga de prestar mi servicio. Tengo que moverme con agilidad. Para eso, entonces, digamos, nuestro programa de gestor lo que busca es desarrollar el pensamiento crítico en la logística. Es ese desarrollo del pensamiento crítico en la logística busca que nosotros, ya aterrizados aquí en Latinoamérica, pues tengamos conocimiento de los análisis de datos. Tenemos una infinita cantidad de datos, Big Data, tenemos que depurar esos datos, tenemos que analizarlos, tenemos que saber qué dato es basura, qué dato no me llega al core de mi análisis, ¿sí? Las cosas ya me están generando datos, el Internet de las cosas me está generando datos permanentes, tanto en la parte operativa, en la parte estratégica, en la parte de maquinaria, todo. Entonces, esos datos los tengo que analizar con una visión sistémica. O sea, entendiendo que yo hago parte de una cadena de suministro que bien puede ser corta desde nuestros países a Estados Unidos o bien puede ser larga desde la China hasta Estados Unidos o desde la China a Europa o de nuestro país a Europa. O sea, tengo que entender cuál es mi cadena, tengo que entender a qué cadena le sirvo y tengo que mirar cómo mejoró esa cadena. ¿Con qué? Con herramientas de IA. Esas herramientas de IA, pues tengo que hacer una auditoría ética de esas herramientas de IA, tengo que saber para qué me sirven, tengo que conocer, digamos, el algoritmo, tengo que perfeccionar, hacer una auditoría del algoritmo y entendiendo que todo eso se hace con el liderazgo de una gestión humana que ahora es muy, muy incluyente, muy variada y que voy a tener elementos de todo. Entonces, básicamente, ese es el reto que tenemos. Les decían los libros que están disponibles. Hay unos libros que están abiertos y disponibles en la red, los que les parezca interesante la lectura. Y básicamente este es como la presentación que yo quería hacer, como una presentación introductoria a un conversatorio que queremos tener. Y en este sentido, eh, lo que estamos haciendo es juntando la academia con la parte del mundo operativo, del mundo estratégico de los puertos y queremos hacer ese aporte desde la academia. Entonces, este era como mi aporte y quedo pendiente de que podamos conversar entre todos. Un abrazo. Muchísimas gracias, Oscar. Qué placer poderlo escuchar y también le comento que desde ya tenemos interacción del público que nos acompaña. Estamos conectados no solo únicamente a través de la plataforma, sino que tenemos un grupo de WhatsApp que les comentaba previamente, en donde también nos han dejado ya una primera pregunta. Quisiera hacer énfasis que ustedes pueden hacer las preguntas tanto en el chat de Zoom como a través del grupo de WhatsApp de quienes están inscritos. Lo único que se maneja por el chat de Zoom va a ser el enlace para la encuesta y el envío de certificados, ¿ok? Entonces atentos para en el momento correspondiente hacerlo. Me permito plantearle entonces, Oscar, una pregunta que nos deja Octavio Dor. Dice, si entendemos esta nueva fase de la globalización como más fragmentada, incierta y regionalizada,
¿Cuál dirías que es hoy el principal cambio en el rol que deben cumplir los puertos dentro de ese nuevo escenario? Bueno, primero que todo, un honor que Octavio haga partícipe en esto. Eh, el rol de los puertos sigue siendo un rol de infraestructura estratégica. Ahora, el tema es cómo esos gestores portuarios se orientan y cómo entran en un mundo en donde, como les digo, van en unas dominancias regionales. Para el caso nuestro del norte de Sudamérica, la dominancia va a ser los Estados Unidos, siempre lo ha sido, pero ahorita va a ser más fuerte. Los Estados Unidos hoy nos piden y nos requieren, por ejemplo, un manejo como más exclusivo de los puertos. Está la prueba de que, digamos, sobrepresiones por Panamá le quitaron los puertos a Hutchinson y se los han entregado a firmas europeas y americanas. Entonces va a haber como querer una dominancia de los puertos. En el caso, digamos, ya hay reclamaciones sobre Chancay y las inversiones de la China. Entonces, ahí hay un rol que hay que manejar para que los puertos, porque nosotros, a ver, nosotros evidentemente vamos a tener que comer hamburguesas, como diría alguien recientemente, pero seguimos comiendo arroz chino. ¿Sí me explico? Entonces vamos a tener que explicar y tener claro que si bien estamos dentro de la esfera de dominancia regional, la China va a seguir siendo un elemento poderoso y nosotros vamos a tener que hacer ese puente por los puertos entre la China y los Estados Unidos. Entonces, ahí hay un rol estratégico importante. El rol operativo, digamos, no va a cambiar mucho en el rol operativo. La relevancia de los puertos sigue siendo importante. Ahí el tema es en la distinción. ¿Cómo me distingo yo para que en el rol estratégico, tanto territorial como portuario, yo pueda prestar unos servicios en la esfera de lo que me toca? Entonces, no sé, Octavio, si con eso te contesto la pregunta, pero sí estamos digamos, caminando en una cornisa difícil, y hasta que no se decante todo este tema de los grupos, de los bloques regionales, y además se empiece a entender el mundo como de comunicación de bloques y cómo los puertos van a ser ese puente entre los bloques que se van a comunicar y van a negociar entre ellos. Entonces, no sé, Octavio, si te contesté la pregunta, quedo muy pendiente de tus observaciones y un honor haber recibido esa pregunta tuya. Esperamos también que Octavio nos dé el ok a través del chat. Tenemos también, Oscar, algunos comentarios que nos dejan a través de la plataforma Zoom. También saludos. Edgar Fabián Cedeño dice puertos ambientalmente sostenibles y seguros. Allí es donde entramos los ambientales y, bueno, seguridad y salud ocupacional. Nos envían saludos desde Bogotá. Martín Herrera, por su parte, comenta: el transporte marítimo es altamente contaminante. Descarbonizar es una obligación. La industria marítima, así como los puertos, deben centrar objetivos en esa línea. También Bueno, en ese sentido, ¿sí? quisiera hacer como un comentario. Evidentemente, cuando uno ve el conjunto de transporte marítimo es contaminante en la medida en que si se hace una actividad que mueve el 90% de la carga, pues ese 90% de la carga tiene que hacer un aporte de contaminación. Ahora, si yo divido esa cantidad de carga, la divido por el aporte en contaminación, el contaminación por tonelada es el menor, es mínimo. Que tengo opción de mejorar, sí tengo opciones de mejorar. Y en la medida en que se han venido saliendo los barcos, digamos, de gas
de hidrógeno y eso voy a bajar esa huella de carbono que tengo como un globo total de transporte y ese es un esfuerzo que están haciendo y que están haciendo los puertos también para hacer eso, para poder llevar eso. Ahora, eso depende, digamos, de las eficiencias económicas que se puedan lograr para eso. Porque si se llegare, digamos, ahí, ahorita hay una renovación de flota y cada vez la flota está siendo mucho más eficiente, mucho menos contaminante y ese aporte por tonelada ese aporte por tonelada es mucho menor que cualquier otro sistema de transporte, cualquiera que haya. O sea, eh, lo que pasa es que, claro, cuando tú sumas todo el volumen del 90% de la carga, pues obviamente vas a tener un aporte de contaminación, pero ese esfuerzo se está siendo liderado por la OMI y hay conciencia en los operadores navieros y portuarios de que hay que hacerlo. Ahora, en la medida en que las tecnologías funcionen, pues vamos a tener mejores avances en ese campo. Perfecto, ahora nos están llegando muchas más preguntas. Qué Por su chévere, parte, sí, me por su parte encanta. Octavio comenta que, bueno, le agradece Oscar, muy completa y clara tu respuesta. Ahora sí me permito acá saludar. Nos está escribiendo Manuel Fernando Bancán, dice saludos desde el puerto de Buenaventura, desde la Universidad del Pacífico, también nuestros saludos para ustedes. Rommel Alfonso comenta cordiales saludos. Rommel de Barranquilla nos dice, ¿qué tanto afecta la globalización a países que están en vía de desarrollo y hoy día hablamos de integración económica? Pues, digamos, uno no pudiera tener una norma general de cuánto afecta la globalización. Yo creo que la globalización ha sido una gran oportunidad para para sacar de la pobreza a muchas personas, sacar del hambre. Hay unos retos importantes. Toda la solución de hoy va a ser el problema de mañana. Tenemos que empezar a hacer algunos ajustes en esa globalización. Además, digamos, puede sonar muy globalista, pero en este tema tenemos que ser conscientes que estamos en el mismo barco. Entonces yo no podría decir, bueno, mm, no me importa que la China contamine porque yo no contamino porque estamos en el mismo planeta. Entonces, digamos, el mundo tenderá a mirar soluciones globales a los problemas globales. Yo creo que ahora hay como un freno para hacer unas reflexiones sobre el impacto que han tenido normas que se han implementado en forma muy rápida, porque 30 años es un lapso muy breve para todos los cambios que hemos tenido, ¿sí? Entonces, ahorita hay como una reflexión sobre eso. Hay un freno, digamos, un poco pensemos qué está pasando, que el freno a veces se pone en estilos y en formas que no nos gusten, es verdad, pero creo que sí hay un momento de reflexión, pero creo que la globalización es indudable que ha traído progreso y bienestar para una gran cantidad de personas. Ahora, tenemos que mirar a ver cómo hacemos unos ajustes para que esa globalización, ya lo había, ya lo había dicho Stiglitz en su libro El malestar de la globalización a principios de los 2000. Había que hacer unos ajustes, los ajustes no se dieron, sucedió la crisis del 2008. eh, Harari en su libro Homo Deus había hablado de que los grandes problemas de la humanidad se habían solucionado y tan pronto sale el libro empiezan nuevamente esos problemas de la humanidad, la pandemia del COVID, las guerras. Ahorita estamos en un proceso de reajuste, pero obviamente la integración económica es beneficiosa para todos desde que logremos hacer unos ajustes importantes en ese tema. Seguimos acá porque tenemos, Oscar, algunas preguntas. Comparto
Una que nos deja Manuel Fernando Bancam, dice, ¿cómo los países en desarrollo, como los de Sudamérica, pueden mejorar el transporte interland, que generalmente no es competitivo como en Colombia y encarece el transporte de carga a un destino final? ¿Cómo integro este nuevo desarrollo de puertos 4.0 con un transporte interno competitivo? Bueno, en eso es importante entender que cuando yo invierto en infraestructura, ese inversionista no va a poder en algún momento llevarse un puente debajo del brazo y llevárselo. Entonces, yo tengo que fomentar que vengan inversionistas extranjeros a invertir en infraestructura, porque al fin y al cabo la infraestructura va a quedar ahí. Entonces, yo lo que tengo es que facilitar esa posibilidad de que los inversionistas lleguen, obviamente con equilibrio y con bienestar para la sociedad. ¿Por qué? Porque los recursos son cada vez más limitados, hay mucha demanda de los recursos públicos, entonces si yo logro atraer inversionistas privados a la inversión en infraestructura, tanto en carreteras, trenes, puertos, que puedo mejorar la relación de de esas inversiones, sí, sin duda alguna, lo puedo hacer, ¿sí? El tema es que yo tengo que, como gobierno, promover esa inversión privada extranjera, porque esa inversión directa, a diferencia de los capitales golondrina, no se pueden ir de un momento a otro. Esa es una inversión, entonces tengo que dar seguridad a esos inversionistas y poder con eso apuntalar un desarrollo que me permita disminuir los costos logísticos. Ahora, disminuir los costos logísticos en países como el nuestro, como el mío, es atravesado por tres cordilleras donde las altitudes pasa por una infraestructura, pero también pasa por traer condiciones a generar clústeres industriales cerca a los puertos. Entonces yo tengo primero que identificar en qué bloque económico estoy quedando ahorita en la globalización 4.0. Tengo que identificar cuáles son las necesidades de ese bloque y tengo que ubicarme en cerca a donde yo pueda recibir materias primas en forma económica y entregar productos terminados en forma económica. Entonces, ese es como el gran reto de la China cuando se desarrolló corriéndose hacia la costa, ¿sí? Eh, y entonces nosotros tenemos que aprender de experiencias como esas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que mirar a ver cómo desarrollamos polos de desarrollo cerca a los puertos que nos permitan hacer producciones que sean eficientes y económicas y competitivas, ¿no es cierto? Y a veces ese desarrollo depende también del contexto. Y justamente hay una pregunta que nos hace Nid Burgos y nos dice cuál es el impacto en los puertos y la economía en este escenario de guerra en Irán, Israel, Estados Unidos. ¿Qué papel tienen ahora los puertos mientras dure este conflicto? Todo, o sea, desde hace 2 años largos que empezó la guerra de Ucrania, empezamos a tener problemas con los fertilizantes, empezamos a tener problemas con el gas, ahora viene el tema de la guerra en Oriente Medio, entonces ya si por Hormuz pasa el 20% de los hidrocarburos, principalmente con destino a la China empieza de alguna manera a compensar con producción propia esos hidrocarburos, pero no les es suficiente, no pueden adaptarse así tan rápido, entonces tienen que pedir esas materias primas a otros productores, carbón, petróleo, hidrocarburos, esos tienen que dejar de venderle a esto, entonces el precio sube. Si yo le bajo el 20% de la oferta a cualquier mercado, los precios empiezan a subir porque la demanda no se adapta tan fácilmente. Todo esto trae un desbarajuste importante. Si ya el tema del paso por el canal del Suez no es tan seguro, yo tengo que dar la vuelta por Buena Esperanza y, y entonces
necesito más buques, los buques no los tengo de la noche a la mañana, mientras logro generar, digamos, el nuevo ciclo, voy a tener escasez en Europa de las cosas que venían de la China. Entonces ya eso hemos tenido experiencias anteriores, entonces para ser más resiliente o digamos en términos, en palabras de Taleb, más antifrágil, hemos venido optando por unas medidas, pero todo esto estamos en un proceso de ajuste que cada día tenemos una noticia que nos hace que la gestión de los puertos tenga que ser muy flexible. Cuando empiezo yo a tener que dar la vuelta por Buena Esperanza, entonces el ciclo me demora más, voy a demorarme más tiempo allá, mientras meto más buques en el sistema que me permitan mantener un flujo y cumplir la promesa de servicio de tantos días. Voy a tener que darle prioridad a los contenedores llenos, empiezan a quedárseme los vacíos y empiezo a tener unas descompensaciones del sistema que se demora porque, digamos, todo esto genera, digamos, como el efecto mariposa, que un aleteo en la China me va a generar un terremoto por acá. Entonces, todo esto, digamos, tiene una complejidad enorme, más cuando estamos súper integrados y hemos privilegiado, digamos, la flexibilidad a la eficiencia. En esa medida en que hemos hecho un trade-off entre eficiencia, hemos disminuido los márgenes de seguridad y cualquier cosa me genera un problema sistémico. Entonces, ahorita estamos en ese desbarajuste. La respuesta es, tengamos cadenas de suministro alternativas más cortas, evitemos, digamos, esos cuellos de botella, esos pasos, pero el mundo ya está organizado y eso no se puede organizar de la noche a la mañana, así desde digamos, 30 años organizándonos de una forma, ahorita nos toca volver a barajar y eso tiene unas complejidades enormes. Gracias, Oscar. Definitivamente estoy acá tratando de ver las preguntas. El No, equipo organizador. además yo estoy asustado porque hay 121 personas que no se han descolgado, o sea, yo ya, mis hijos ya les digo que yo soy un influencer. No, es parte también de la información que usted nos está compartiendo. Vamos a pedirle desde ya disculpas de a quienes no vamos a poder leer sus preguntas por tema tiempo. El equipo ya organizador me está enviando acá. Tengo otra consulta que nos llegó a través del grupo que tenemos de WhatsApp y la voy a hacer rápidamente. Ok. Saludos, Henry Ortiz desde la ciudad de Barranquilla, Universidad Libre. Tengo una pregunta que me interesó, la intervención de embalaje reutilizable. Dice, ¿cuáles son los principales problemas logísticos, sanitarios y de costos que pueden surgir al implementar una unidad de embalaje reutilizable en cadenas de suministros internacionales? Bueno, la unidad de embalajes reutilizables ya está implementada desde el año 56, empezamos a implementarla y es el contenedor marítimo. El contenedor marítimo es un rediseño del baúl. ¿Sí me explico? Entonces, es un rediseño del tonel. Simplemente que en el tonel no había reposicionamiento de vacíos. Aquí sí hay reposicionamiento de vacíos, y es todo lo que conlleva, digamos, el uso de ese embalaje reutilizable. El tener en cuenta, digamos, el aseo de ese embalaje para cuando ha tenido el manejo de mercancías pesadas, de mercancías, perdón, peligrosas, de mercancías contaminantes, el hacer la inspección previa del contenedor que le fue asignado a uno, ir y mirarlo y hacer una inspección visual de que el contenedor, digamos, haya tenido un buen mantenimiento y lavado, de que la naviera también, esos contenedores son eh, eh, de propiedad de las navieras que las manejan con compañías, o directamente ellos y que se la facilitan al usuario para que pueda optimizarse las operaciones de carga y descarga. Por eso se llaman unos contratos de comodato de uso
Y entonces en ese comodato de uso la naviera tiene todo un sistema en donde tiene información de qué cargó en ese contenedor y si va a cargar mercancías que son contaminantes o que pueden ser fuertes de olor y todo eso, entonces le exige al quien le facilita que antes de entregar ese contenedor, pues lo lave, lo asee para poder entregarlo de tal manera que él lo pueda prestar a otro, ¿no es cierto? Si hay un derrame, si, digamos, toda una operación y una complejidad en el manejo de ese embalaje reutilizable. En- eh, Tenemos muchos tipos de contenedores refrigerados que se conectan, contenedores refrigerados que son autónomos, por decirlo de alguna manera, contenedores con ventilación, sin ventilación, con carpas, sin carpas. Digamos, tenemos toda una gama que debe uno ser consciente de cuál es la carga que tiene para ver si es compatible o si es la idónea para manejarla en ese tipo de contenedor. Pero la unidad de embalaje reutilizable es lo que llamamos un contenedor, que es el rediseño de una maleta grande, ¿sí? Ahora, que es la maleta grande, si digamos, si los aviones quisieran eficientar sus operaciones de carga y descargue, entonces dirían, no, mire, aquí solamente esta maleta, que es también un proceso, esta maleta. Y como esta maleta, digamos, yo necesito saber cómo se opera, yo se la presto para el viaje, vaya, reclámela, me la devuelve y me dice qué va a cargar en la maleta. Ese es como el tema del contenedor. Es una unidad de embalaje reutilizable, es lo que venimos usando desde el año 56 del siglo pasado y cada vez, digamos, esa operación de eso, el reposicionamiento de los contenedores vacíos conlleva unos problemas de logísticos disruptivos que son importantes. No sé si con eso le contesté la pregunta al amigo de Barranquilla de la Universidad Libre. Esperamos que sí. Y vamos a cerrar, Oscar, con esta última pregunta. Esperamos hacer un nuevo encuentro para poder responder todas las que tenemos, pero sí quisiera plantearte una consulta que nos ha hecho Arelis Intriago Nazareno. Dice, buenas noches, excelente presentación, Oscar. Mi pregunta es, ¿cuál sería el modelo de puerto más eficiente, rentable, sostenible y de bajo impacto ecológico para el Ecuador y también para países en vías de desarrollo? No, mira, digamos, el sector marítimo ha migrado de puertos y buques multipropósitos a buques súper especializados. Entonces, cuando hablamos de un puerto ideal, tenemos que mirar a qué cadena logística sirve ese puerto, ¿sí? Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de sólidos al granel alimenticios, como maíz, trigo, soya, entonces, claro, el puerto más eficiente es una infraestructura de amarre muy sencilla, una plataforma muy pequeña en la mitad con un descargador, si es de importación o un cargador, conectado a una banda transportadora que va a unos hilos lo más ligero que pueda para poder tener una inversión menor y poder prestar un servicio más económico. Pero si yo hablo de contenedores, no puedo hablar de una plataforma sencilla con unos duques de alba de amarre, sino tengo que hablar de un muelle marginal por donde corran una grúa pórtico que me permitan la operación de los contenedores. Pero si hablo, por ejemplo, de líquidos a granel, como hidrocarburos, entonces no voy a necesitar casi que ni siquiera infraestructura de amarre porque yo puedo, digamos, fondear, lanzar una manguera y entregar una manguera subterránea a unos tanques y puedo mandar el líquido. Entonces, la super especialización de los sectores de transporte hacen que cada segmento del transporte marítimo y los puertos tenga unas necesidades diferentes. Ya los puertos multipropósitos súper flexibles ya se acabaron, ahorita estamos eficientando más y entonces para poder hacer
que esas cadenas sean robustas, lo que tengo que tener es redundancia en los puertos. Entonces tengo que tener varios puertos de contenedores que sirven al mismo Interland, de tal manera que si yo los pueda poner a competir entre ellos, ya no, ya estos servicios planificados monopolísticos como Colpuertos, como las empresas portuarias estatales, ya no, tengo que tener operadores en competencia con una redundancia en la infraestructura. Y para eso tengo que estimular que los inversionistas lleguen. Para darles un ejemplo, en Colombia nuestra demanda de servicios portuarios está del orden de el año pasado fue 176 millones de toneladas, pongámosle 180 millones de toneladas, y nuestro sector portuario tiene una capacidad instalada para mover 400 millones de toneladas. Entonces, una persona con mentalidad planificadora dice, uy, aquí hay un desperdicio de capital ocioso y no sé qué. Sí, pero nos da robustez al sistema. Ahora, cuando yo verifico eso en cada segmento del sector, puede que haya un segmento que tenga un margen muy pequeño o tenga un margen negativo y tenga necesidades de inversión. Entonces yo lo que tengo es que estimular la inversión en ese sector. Inversión que puede ser extranjera. ¿Por qué? Porque el que invierte en puertos, como le digo, no se puede llevar el puerto debajo del brazo el día que haya algo, ¿no es cierto? Entonces la inversión extranjera de alguna manera queda en el país, nadie se puede llevar un puerto, entonces yo tengo que estimular esa inversión extranjera, tengo que poder atraer esos inversionistas a que inviertan en infraestructura y eso me va a apoyar otros sectores de la economía. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Definitivamente quedan muchísimas preguntas por No, a ustedes responder. mil gracias. Pero más bien el agradecimiento es de parte de la universidad, como de todas las personas que se han conectado, nos han dejado saludos desde Manta, acá del Ecuador, desde Bolivia, y sí me gustaría leer el comentario que nos dice Geraldine Luna. Dice, soy de Bolivia, un país sin salida al mar, y este webinar me pareció muy bueno porque aprendí mucho, me ayudó a entender que en la globalización los puertos y la tecnología permite que incluso países mediterráneos como Bolivia puedan integrarse mejor al comercio internacional. Totalmente, la infraestructura es supremamente importante y, digamos, claro, es mejor. Aquí en Colombia hay un dicho que es la lógica pambeliana y es un boxeador que ganó mucha plata y era muy pobre y le preguntaron, ¿qué opina de ser rico? Y dijo, es mejor ser rico que pobre, ¿sí? Entonces, la lógica pambeliana de que es mejor ser rico que pobre, es mejor tener puertos que no tenerlos, pero así uno sea un país landlocked como Paraguay o como Bolivia, tiene opciones si logra construir infraestructura que permita la conexión a los puertos en forma eficiente y para eso tiene que tener unas estrategias de esa construcción de infraestructura. Yo creo que a mí la experiencia que tuve el año pasado en la maestría de gestión portuaria, marítima y portuaria de la universidad fue maravillosa porque ahí interactué con estudiantes de Ecuador muy inquietos y estudiantes que hoy pueden ser de Bolivia, de Chile, de cualquier país, y poder interactuar por estas herramientas de telecomunicaciones y conversar, para mí fue muy enriquecedor porque aprendo mucho de cada persona cuando me cuenta sobre sus contextos y eso. Entonces, para mí la experiencia, por eso cuando Janet me dijo, vamos a hacer un webinar, le dije abierto siempre porque la experiencia de conversar con la gente de muchos países. Hoy tengo 120 personas que me enorgullece y bueno, y espero que haya sido de utilidad esta conversación. Gracias, Mari Carmen, gracias, Janet. Saludos a la doctora Andrea y a todos, muchísimas gracias.
Los aplausos virtuales que nos permite la plataforma digital para nuestro querido Oscar Medina Mora, docente de nuestra maestría, y desde ya también extenderles la invitación para que quienes hoy nos han acompañado estudien con nosotros. Quiero anunciarles que está ya abiertas las postulaciones para esta segunda cohorte de la maestría que propone la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Maestría en Gestión Marítima y Portuaria. Ustedes al iniciar el evento ya conocieron un poco de la información, tal vez para quienes recién se conectaron. Es una maestría que es de 1 año de duración, modalidad en línea, con gran experiencia sus docentes. Hoy una muestra de aquello, estos temas, estas preguntas que quedaron tal vez el día de hoy, se la pueden plantear ustedes directamente a Oscar y así como él, a profesionales en esta rama. Así que para nosotros es muy importante extenderles esta invitación y por supuesto recordarles que para acceder al certificado que el día de hoy les brinda el área de posgrado de la Universidad San Gregorio por habernos acompañado en este día, lo pueden hacer a través del enlace que está en el chat de Zoom únicamente. Desde hace unos minutos se los hemos compartido, a quienes no, vamos a hacer algunos minutos más acá con ustedes en la plataforma, llenan una breve encuesta y nosotros en los posteriores días les haremos llegar el certificado que avala su participación. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes por ser parte de este espacio. Que tengan una excelente jornada, que siempre nos encontremos en espacios académicos como estos. Recuerde que somos la ruta al éxito de la educación superior en el Ecuador y como en la educación no hay fronteras, nos podemos conectar desde cualquier parte del mundo. Hasta una nueva oportunidad con cada uno de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.